David, Miriam, Buen día. buen día. Muchas gracias. Bien, vamos desde lo general a lo particular. Empecemos Sí, con cuál es tu mirada acerca de que finalmente, luego del ruido que hubo jueves y viernes la semana pasada, la fórmula que cerró Unión por la Patria es la de Sergio Tomás Massa y Rossi. sí, yo creo que curioso porque prácticamente todo el mundo daba por sentado que iba a ser el candidato Guado de Pedro y el actual gobernador Juan Mansur, prácticamente más que nada por una cuestión de tiempos, pero sin embargo ya hemos visto que la dinámica de la política argentina va cambiando permanentemente. Lo que se puede ver es si bien algunos empiezan a considerar que el kirchnerismo como que quedó un poco desdibujado en esa fórmula, hay que revisar bien cómo quedan los armados de lista de la provincia de Buenos Aires, que es un Y bastión bastante importante y te es doy un una de las... dato, de los primeros 15 Sí, lugares en la provincia de Buenos Aires, 11 son del kirchnerismo. exactamente, las cabezas de listas precisamente son ellos. El candidato a gobernador sigue siendo Axel Kicillof, se mantiene la misma fórmula. Y en ese sentido, quizás por ahí, en política dice a veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante. Hay que ver si realmente es un paso atrás y no la búsqueda justamente de consolidación de ese espacio pensando a futuro. Es una elección bastante compleja la que tienen por delante. Sí, lo que veo es que una fórmula que muy similar, tendremos que buscarle alguna diferencia con respecto a la que está presentando también Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, tanto Patricia Bullrich como Rodríguez Larreta, porque en ese sentido, o sea, a mí la sorpresa más que nada es por una cuestión de que la promesa que había hecho justamente Sergio Massa en su momento era de reducir la inflación, el manejo de ciertos valores macroeconómicos y demás, que ahora ya salieron muchos a decir que sí lo había logrado. ¿Cómo van a construir justamente el discurso y la promesa de qué tipo De de economía presentan gobierno ante a la sociedad futuro va a también, ser ¿no? justamente? ¿Cómo, perdón? Y qué tipo de economía, ¿no? Sobre todo porque algunos analistas de la economía están diciendo que lo que parecería en principio un problema, están diciendo que es Mm, una fortaleza ante la claro, negociación con el Fondo Monetario Internacional que el candidato a presidente de sea el ministro de Economía, sea el ministro de claro, Economía, que es extraño, ¿no? es más, a ver, en un momento cuando a mí me pasan la información de cómo terminaban siendo las listas, lo que terminé pensando también fue que un poco lo que determinó fue la presión de ciertos sectores económicos, porque existía mucha reticencia por parte de muchos sectores económicos de la fórmula anterior, inclusive del propio resistencia hasta de Juan Mansur, Sí. y por otro lado de algunos gobernadores, eso también, y una presión, podríamos decir, del propio Sergio Massa de esta idea de una fórmula de unidad para terminar bajando al resto de los candidatos, de no terminar de negociar con el FMI, de retirarse, de irse del Ministerio de Economía. Igualmente él también había dicho en algún momento, y esto es un elemento a tener en cuenta, que el candidato no podría tampoco ser en algún punto un funcionario, se tenía que dedicarse también a la campaña. Ahora ya lo que yo creo que uno va a ver para más adelante sería una campaña centrada justamente en esto que vos decías, la economía ahora como una fortaleza, las virtudes que tuvo Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. ¿Crees que Sí. finalmente que el candidato sea a presidente, sea Sergio Tomás Massa, también Ujú. incomoda a la oposición que había construido un discurso sobre todo centrado en el anti-kirchnerismo para no encabezar la lista, un kirchnerista puro? Digo, ahí también va a tener que encontrar el desafío de articular un discurso distinto en todo caso. Yo creo que sí, porque fue el mismo discurso que Mauricio Macri había creado en su momento cuando Cristina Kirchner había decidido ir segunda de ir como vicepresidente de Alberto Fernández, ¿no? Entonces en ese sentido lo desconfigura, habían buscado polarizar puntualmente con la figura de ella,
que era una persona que en su momento ya la habían desdibujado supuestamente, y muchísimos dirigentes inclusive del peronismo también como que la descartaban, pero sin embargo es una persona extremadamente hábil, ya demostrado en estas cuestiones estratégicas. Por eso es que yo también entiendo que algunos, cuando me planteaban esta idea de que desaparecía el kirchnerismo, y bueno, hay que ver realmente, como vos decías, la mayor parte de las listas de la provincia de Buenos Aires justamente son miembros de lo que sería el riñón prácticamente de Cristina Fernández, con lo cual te está mostrando que en el Congreso vas a tener un grupo bien consolidado, con una identidad bastante marcada. Y si gana Axel Kicillof, que va por la reelección, también se convertiría en un virtual candidato dentro de 4 años a la presidencia. Totalmente, exactamente. Es más, lo fortaleces como para poder tener, desde el Congreso, podés articular con la provincia de Buenos Aires. Guado de Pedro tenía que, si bien una persona que tenía exposición nacional, pero tenía que articular y consolidarse como una alternativa real a efectos de poder llegar a la presidencia y tener unas chances concretas de ganar. En este caso, quizás muchas veces, ahora como vos decías, también en esa pregunta hay que rearticular el tipo de discurso que sea. Yo tampoco lo veo demasiado distante. Precisamente lo que seguramente se va a plantear es la estatización o no de ciertos espacios o ciertas empresas nacionales, de algún tipo de régimen más o menos moderado en el manejo de la economía, pero creo que acabas de decir, parecería que justamente la palabra que vos acabas de señalar es una característica de Massa, ¿no? Moderación. Exacto. Ese es el perfil de él. Claro, a ver, el gradualismo de un manejo que no es ni devaluación fuerte, ni ajuste, nada por el estilo, pero esto también ya lo habíamos visto 4 años atrás y que no había funcionado en algún punto, y que muchas veces también se puede volver desde el punto de vista discursivo y después terminar ocurriendo otro tipo de cuestiones. La fórmula, es decir, también el otro punto, el otro detalle, el hecho de que esté acompañado de Agustín Rossi, en algún sentido algunos decían que eso también le daba un federalismo a la fórmula. Sin embargo, si bien Rossi puede ser rosarino, no, yo creo que era mucho más federal la propuesta Guado de Pedro Mansur. No expresa la Argentina profunda, Rossi, claramente. Exactamente, tampoco es que es una persona de alguna provincia del interior realmente y que sea bastante representativo en ese sentido. Yo creo que acá, bueno, también Alberto Fernández termina eligiendo una persona de confianza y colocándola. Santiago, ¿ves que la fórmula Massa Rossi es fuerte? Tenemos que ver las PASO, hay que ver si, porque yo había sentido mucho descontento interno, hay que ver cuánta fortaleza, por un lado, si logra enamorar a estos sectores que en primera instancia se han desencantado de esa fórmula. Yo creo que muchas agrupaciones que forman parte precisamente de este frente no les convence del todo, pero que sin embargo dicen que saldrían a militar en favor de que gane el peronismo. Hay que ver hasta qué punto ocurre eso, si es que no hay alguna retracción, si no hay algún cierto, no te digo, no sería ni traición ni trabajar en contra, sino dejar que todo fluya, como ocurrió justamente en algún momento con Daniel Scioli. Hay que ver también al frente cómo se van posicionando, tanto Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta, cómo logran acomodarse. Muy corridos a la derecha, claramente, ¿no? Muy corridos. Mano dura. Claro, pero sin embargo, tenés una persona con la cual quizás podés llegar del otro lado a encontrar similitudes, ¿no? O sea, Sergio Massa, no podemos decir, algunos dicen, están corridos a la derecha, pero bueno, yo no lo veo a Sergio Massa tampoco demasiado corrido hacia la izquierda. Entonces, no, sin duda. Moderación, centro, es eso, ¿no? Esa dificultad. Hay como una oferta de derechización, si querés llamarle, dentro de lo que serían los principales candidatos, porque incluso Javier Milei también no podemos mucho más allá, y que se ha venido desinflando progresivamente. Yo creo que, por ejemplo, hay que tomar en consideración las elecciones de Córdoba,
las elecciones de Córdoba algunos le adjudicaban que el triunfo de Yarlora era un triunfo justamente del oficialismo nacional, cuando en realidad es una Schiaretti es una persona que venía del riñón de Schiaretti a punto de cerrar con Larreta. Si bien Schiaretti se presenta, yo creo que en una instancia de una posible, ya sea paso o previa a las pasos, Schiaretti seguramente jugará y elegirá uno de estos dos lugares. Córdoba Santiago, no disculpa que te interrumpa, estamos ahí con las noticias. 30 segundos para una reflexión de que finalmente la oposición acá en Tucumán no pudo acordar una lista de unidad y van con 3 fórmulas o 3 nóminas a participar de las PASO de agosto. Creo que era esperable, más que nada por los resultados que tuvimos acá en Tucumán. Una, la derrota de Germán Alfaro en la capital, eso por un lado, pero que tenían que ser contenidos claramente siguiendo una línea larretista, y por otro lado lo que sería la línea de los radicales y la línea de Mariano Campero. Creo yo que han también dado un reflejo de la propia interna a nivel nacional. Hay que ver si los resultados que tuvimos el domingo 11 de junio van a reflejar también la misma intensidad en las próximas elecciones, que se van a ver reflejadas en las bancas seguramente. Bien, Santiago, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con el politólogo tucumano Santiago González Díaz.